Bien, ahora vamos a comenzar con la unidad número 3, que es un poco funciones y principalmente sistema de ecuaciones lineales. Las funciones de primer grado y a qué se le llama como una función constante. La de primer grado ustedes saben que es una función que es una recta básicamente. El de la función constante, un criterio dice que viene dado por un número real, es decir, que la función que va de reales a reales, la función en x es igual a una constante. Podríamos decir que i es igual a 5, i es igual a 7, o sea, i igual a menos 2. Eso significa que esa sería una función constante y es una función que básicamente es una horizontal. Las funciones polinómicas de primer grado son aquellas funciones que están representadas de esta forma. Mx más b es una forma de representar. El f de x no es otra cosa lo que nosotros conocemos como i igual a mx más b. Y en realidad esto es una recta que puede ser oblicua, que puede ser tanto de esta manera como de esta otra manera, dependiendo cómo esté dado. La función lineal. La función lineal, la relación de dos variables, su fórmula general es esta, mx más b, donde m es la pendiente, es decir, que mientras más grande sea la pendiente, más como tendiendo a ser más vertical, mientras más chica va a tender a hacerse más horizontal. Hasta que si esa pendiente vale 0, indudablemente que me va a quedar f de x igual a b y va a significar la horizontal inicial que nosotros estuvimos hablando cuando dijimos función constante. Y b es lo que se llama la ordenada del origen, es decir, por donde la recta pasa justamente en el punto que corta al eje y. Observemos esta situación, donde nosotros tenemos esta pendiente, bien, que en este caso la pendiente toma el valor de 0,5 o un medio, y la ordenada del origen es básicamente este punto, ya que b vale 1. Por eso la función queda definida como 0,5 de x menos 1. ¿Cuál es el dominio de la función? El dominio es el que voy a leer sobre el eje x y va a representar, como recuerden, toda recta es infinita, va a representar el dominio todos los números reales. Y la imagen de la función también va a representar todos los números reales. La intersección con los ejes, ya quedamos que esta se llama como ordenada al origen. Y la intersección con el eje x se le denomina raíz. Entonces acá dice donde corta el eje x, que sería para el momento cuando la y vale 0. Por lo tanto, el valor de x va a valer menos b sobre m, o sea, si haciendo el despeje, digamos, de x. Crecimiento y decrecimiento. ¿Cuándo vamos a ver cuándo hay crecimiento y cuándo no? El crecimiento en realidad se me va a dar que cuando una de las variables aumenta, la otra también aumenta. Es decir, si el valor de x1 aumenta comparado al valor de x2, la función, lo que llamamos como i1, también va a aumentar comparado con la i2. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que si bien mientras una variable aumenta, la otra también aumenta, puede ocurrir que lo veamos al revés, que una variable baja y la otra también baja. Entonces se dice que la función es creciente. Ahora, cuando una variable baja y la otra variable sube, son lo que podríamos llamarlo como inversamente proporcional, es decir, mientras la x va hacia abajo, la y toma valores hacia arriba, eso significa que la recta es una recta decreciente. Por ejemplo, una recta creciente sería una recta que va a estar entre 0 grado y 90. Una decreciente va a ser esta en este tipo, donde va a estar entre 90 y 180, para decirle más o menos una forma. Los sistemas de ecuaciones. Los sistemas de ecuaciones tenemos distintos sistemas de ecuaciones. Es decir, entre ellos, cuando hablamos de ecuaciones lineales, ya saben que la forma de hacerlo es mx más b igual a mx más b, pero también podemos ponerlas de formas distintas. Unas formas de poner la ecuación sería esta que está acá, 2x menos 5y igual a 16. Esto es la ecuación de una recta. Y esta sería la ecuación de otra recta. Estos dos
me forman un sistema que se denomina sistema de ecuaciones lineales porque ambos están elevados a la 1. ¿Y qué es lo que tenemos acá como importante? Que los resultados pueden ser de dos tipos, es decir, compatibles e incompatibles. Además, el compatible puede ser determinado o indeterminado. Entonces, vamos a ver más o menos rápidamente esto que tenemos acá. Por ejemplo, esto que tenemos acá es compatible. ¿Por qué? Porque la solución de este sistema es para x igual a 3 e y igual a menos 2. Tiene una sola solución. Cuando decimos que el sistema es incompatible es cuando tenemos esta situación. Si nosotros quisiéramos resolverlo, nos daríamos cuenta que nos desaparecería la x o la y, es decir, no podríamos tomarla como solución. Entonces directamente no existe una solución. Entonces, el sistema de ecuaciones lineales. La ecuación puede venir dada por ax más bi igual a c. O también puede ser ax más bi más z más cz igual a d. O incluso también de más términos. Pero en términos generales tenemos que tienen que estar todas las variables sin exponente o directamente sería el exponente elevado a la 1. ¿Cómo podemos resolverlas? Hay varias formas de resolverlas. Las formas de resolverlas pueden ser por sustitución, por igualación, por el método de reducción. Además también tenemos otras que suelen ser importantes. Estas suelen ser sencillas cuando tenemos un sistema de dos ecuaciones, pero cuando se suma otra ecuación más, es decir, un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, se complica y el método que se suele utilizar es el método por matrices, no es matriz por determinante que se le denomina. Incluso también otra forma de solución, que es la que se suele utilizar mucho también, es una forma gráfica. Pero fijémonos así en forma rápida, ¿cómo sería para obtener esto? Si lo hago por el método de sustitución, lo primero que voy a hacer es que de cualquiera de las dos puedo despejar el valor de ahí. Es más sencillo despejarlo de acá, por eso quedó despejado. Bien, entonces, como el método de sustitución está ahí, la voy a sustituir en esta otra ecuación, lo cual me va a quedar 5 por 10 menos 4x. Resuelvo y me queda que la x vale 3. Una vez resuelto, ese valor de la x lo voy a ubicar en la primera ecuación y me va a quedar que la y va a valer menos 2. Estas situaciones que tienen un solo resultado, bien, y por lo tanto entonces es un sistema compatible determinado, porque yo sé que tiene un resultado, 3 y menos 2. Ahora, ¿qué me significa si hacemos una resolución gráfica? Para hacer una resolución gráfica de lo que tenemos que hacer es despejar la y de los dos y graficar, ver cuál es la pendiente y cuál es el, ¿cómo se llama? Cuál es la pendiente y cuál es su ordenada al origen. Con esos dos valores nosotros vamos a poder determinar cómo son esas rectas. Por ejemplo, acá no es la misma ecuación, pero no es el mismo sistema, pero en este caso donde se cruzan, que este es el punto solución de esas dos ecuaciones. Es decir, en este caso ha quedado 2, 1. Para nuestro ejemplo era que x tenía que valer 3 y menos 2 la y, es decir, que nos debería quedar por acá abajo. Ahí sería el punto donde se cruzan las dos ecuaciones. Bien, ¿cuándo el sistema es incompatible? Totalmente. Cuando en realidad lo que tenemos nosotros son dos rectas paralelas. Bien, si son las dos rectas paralelas, en ningún punto se cruzan y por lo tanto, al no cruzarse en ningún punto, eso significa que no voy a encontrar nunca una solución, por eso se lo denomina incompatible. Y como decía en un primer momento, que tenemos el compatible determinado, que es el que yo determino un punto, y el compatible indeterminado, que es cuando una recta está encima de la otra, es decir, son paralelas, pero una encima de la otra. ¿Y cuál es la solución? Los infinitos puntos que tienen ambas rectas. Entonces, por eso se denomina que es indeterminado, porque no podemos encontrar un punto en particular. Bien, esto sería todo lo de sistema de ecuaciones.